El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor, abogado especialista en temas municipales, electorales, Julio César Castiglioni, a quien le damos la bienvenida. Estamos a través de Red de Comunicación Regional. Bien. Un gusto de saludarlos. Dígame, a su servicio. Claro que sí. Bueno, ayer el Congreso de la República aprobó en primera instancia el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024. Lógicamente que falta una segunda votación que posiblemente sea en el mes de febrero, en una nueva legislatura. La votación ha sido abrumadora, más de 90 votos a favor, han habido 30 en contra y una abstención. Este era el mecanismo que tenía que dar el Congreso para el adelanto de las elecciones. Su opinión. A ver, el artículo 206 de la Constitución Política del Perú establece que para la modificación constitucional se requiere de 2 legislaturas ordinarias consecutivas. La Constitución de 1979 establecía 2 legislaturas ordinarias y se entendía que eran 2 legislaturas que empezaban en el mes de julio. Es decir, con la Constitución del 79 se modificaba la Constitución después de un año. Ahora bien, el Congreso de la República ha ampliado su legislatura hasta el mes de febrero. Entonces, en este mes de febrero va a aprobar la modificación constitucional del recorte del mandato de los congresistas y de la presidencia de la República. Pero además, ellos quieren aprobar la modificación de otros artículos de la Constitución, como es la creación de una bicameralidad, es decir, que haya un Senado de 40 y 90 diputados, con lo cual cubrimos los 130 que en estos momentos hay. No habría incremento en el número de parlamentarios. La reelección de los congresistas, que sí me parece un tema importante, porque la experiencia y el conocimiento y el manejo parlamentario es valiosa, porque ahora hemos visto un Congreso muy medido a menos, muy mediocre, porque la gente que ha entrado no sabe absolutamente nada, ni se preparó para ser congresistas, porque no había reelección. Entonces, la reelección tiene como elemento adicional que el congresista que se reelige, porque quien lo reelige es la ciudadanía, tiene ya un conocimiento del manejo parlamentario. Pero ahí tienen un gran problema. Si hacen la modificación ahora en diciembre, o en enero, o en febrero, porque han ampliado su legislatura hasta febrero, esa sería la primera legislatura. Pero como dice el artículo 206 de la Constitución, el cual no lo pueden cambiar, porque no se puede modificar la Constitución por segunda legislatura, sería un absurdo. Entonces la segunda modificación tendría que ser entre marzo o abril. Y entonces la pregunta que viene inmediatamente es cuándo
la presidencia de la República, para no hablar de género, sino en forma general, estaría convocando a elecciones generales. Me refiero a elecciones congresales, si hay modificación para el Senado. Bueno, olvidémonos de la modificación del Senado. Elecciones generales, presidenciales y congresales. Entonces, ahí tenemos 270 días, que son 9 meses. Entonces, ya no tenemos elecciones. La convocatoria de elecciones el 2014, o sea, la convocatoria en abril del 2014 de la señora Boluarte, de la actual presidenta de la República, sí encajaría en eso, porque estaría entre diciembre a febrero la primera modificación y de febrero a abril la segunda modificación. Hechas las modificaciones constitucionales, la convocatoria de elecciones se haría en abril. Esto quiere decir que las elecciones se llevarían a cabo si estamos hablando de 9 meses, estamos hablando aproximadamente del mes de enero del año 2025. Ya no el 2024, sino el 2025, porque tenemos que tener en cuenta que va a haber elecciones primarias, y después de las elecciones primarias viene la inscripción de las organizaciones políticas a los jurados electorales especiales y se empieza a correr todo el programa electoral. ¿Qué pasa primero? Primero es la inscripción en de las organizaciones políticas que han hecho sus elecciones primarias. Ahí también hay una discusión si es por delegados o es por un militante un voto. Yo prefiero un militante un voto. La de delegados no es honesta. Claro. El mejor ejemplo tenemos en Trujillo y en Surco. Perdieron ambas listas, la elección de delegados, pero como al dueño del partido no le convenía, los hizo renunciar a los de la segunda lista. A la lista ganadora los hizo renunciar o los votaba el partido. Y entonces la lista que perdió terminó postulando. Y ganó. Entonces, eso de delegados es un engaño, muchachos. Se reúnen en un chifa 4 personas y hacen la lista a nivel nacional. Eso no funciona. Ahora, esta coyuntura que empieza luego de la aprobación en primera votación del Congreso de la República, no creo que genere tranquilidad en el país. Si bien es cierto, ahora los frentes de defensa de las regiones están dando tregua, porque están las fiestas encima, las fiestas navideñas, pero el 2023 va a ser una situación, a mi modo de ver, de repente incontrolable, de la forma como puedan responder, porque en cierta medida esto es un premio pues a la incapacidad del Congreso quedarse o pretender quedarse hasta el 2024, hasta julio del 24, ¿no? No llega a julio del 2024, no llegan con el cronograma que han establecido. Entonces sería hasta el 25. Por una sencilla razón, porque en los artículos 206 dice 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Entonces, estamos hablando de esta legislatura que la han prorrogado hasta enero, hasta febrero. En febrero la primera modificación, ya está, aprobada, pero han aprobado la convocatoria de elecciones, no la modificación constitucional de los otros artículos, del recorte de mandato de los congresistas, del recorte de mandato de la presidencia de la República y las otras modificaciones que quieren hacer. Claro. La segunda legislatura sería ratificar lo que aprobaron en esta primera legislatura. Y esta legislatura tendría que ser en marzo a abril. Entonces, en abril, la presidencia de la República estaría convocando a elecciones generales, congresales, parlamentarias y elecciones presidenciales.
Claro. Entonces ahí corre el cronograma electoral, que son de 9 meses. Está establecido en normas aisladas y separadas, cada uno por su lado, como por ejemplo, aprobar el padrón electoral 365 días. Me parece un exceso, porque el padrón electoral tiene que estar actualizado todos los días. Ahora, el otro tema, ¿Por qué tiene que estar? doctor Castiglioni, el otro tema es el tema de la militancia, de los que puedan postular. Tienen que tener un año militando en su partido, ¿no? Ahora, el primer punto es el padrón electoral. Ya. El primer punto, entonces, el padrón electoral tiene que estar actualizado permanentemente porque todos los días nacen criaturas y todos los días nacen personas. El padrón tiene que estar actualizado permanentemente. No necesita 365 días para aprobarse. No, eso es una majadería, es una tontería. Disculpe la expresión. Ya. Ahora, el segundo punto, que tienen que tener un año para renunciar a sus organizaciones políticas. Tendrían que modificar esa ley. Claro. Y ya no tiene que ser un año, sino que tendría que ser 6 meses o 3 meses de modificar para favorecerle a los tránsfugas. Así es, así es. Porque es gente que salta de un partido a otro y de un partido a otro. Y con la posibilidad de que salgan nuevamente elegidos. No, ya no sería un año, sino sería 6 meses o 3 meses. Entonces, el cronograma electoral tiene sus etapas. El cronograma electoral, por ejemplo, el cierre del padrón electoral es 365 días antes de los comicios electorales. Claro. La convocatoria, 270 días antes de los comicios, pero cerrar el padrón electoral 365 días antes de los comicios electorales me parece un despropósito. El padrón electoral se debe cerrar el día de la convocatoria de elecciones, que son 270 días, 70 días. Claro. Porque el padrón electoral, como le digo, y para eso está el RENIEC, para eso se les paga para que trabajen, ellos tienen que tener al día el padrón electoral, y de ahí lo envían al Jurado Nacional de Elecciones para que lo apruebe. Son 240 días, 30 días por gusto, porque si estamos hablando de 270 días, se convoca a elecciones y al día siguiente se debería enviar ya el padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones para que lo apruebe. Porque el padrón electoral tiene que estar al día, pues el RENIEC no puede pretender tener 365 días para que lo apruebe el cierre del padrón electoral. Lo cierra el día de la convocatoria de las elecciones, hasta el día que se convocan a elecciones, al día siguiente se cierra el padrón electoral. La situación se va a poner bien confusa con la aclaración que usted está haciendo. La fecha límite para la aprobación del padrón electoral son 210 días. Me parece mal también, pues. O sea, si lo envían el día, a los 270 días se convocan las elecciones, se envía al día siguiente al Jurado Nacional de Elecciones. A los 2 días el Jurado Nacional de Elecciones tiene que sacar su resolución aprobando el padrón electoral. Entonces ahí ganaríamos mucho tiempo. O sea, lo que pasa es que esto está en normas, en la ley orgánica de elecciones, en la ley de organizaciones políticas, en normas aisladas, que hay que modificarlas. Hace tiempo se debió modificar. Claro, porque los plazos para el padrón electoral, para la remisión, para la aprobación del padrón electoral, mire, fíjese, entre la remisión del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones y la aprobación por parte del Jurado Nacional de Elecciones son 30 días. No, señor. Debe ser un día. El jurado no va a revisar hoja por hoja del padrón. Va a sacar una resolución aprobando el padrón electoral. Claro. Porque el organismo técnico, que es el RENIEC, se lo ha enviado, lógico, al día. Por supuesto. Muy bien, doctor Julio César Castiglioni. Creo que recién empieza el debate
sobre este tema, que parece que ayer mecánicamente han votado, la cosa era votar, pero en fin, se va a tener que reflexionar para que se pueda respetar y se pueda respetar la voluntad popular, que es lo más importante en un proceso eleccionario. Gracias, doctor. Yo quisiera pedirles un favor a ustedes. Claro que sí, dígame. Y que hagan de conocimiento público quién es el congresista que se ha abstenido. ¿Y sabe por qué? Porque está mal que en el Congreso de la República una persona se abstenga. Y el Congreso de la República debe cambiar su propio reglamento. Lo que pasa es que no lo cambian porque no les conviene. Porque ahí deben fijar posición. ¿Se vota a favor o en contra? Y eso se respeta, y punto. No puede haber abstenciones en el Congreso de la República. ¿Qué es esto? O sea, me abstengo, o sea, la ley del tibio. No asumo posición, no asumo compromiso. Claro. Y eso está mal. Así es. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar acá en el país. Gracias, doctor Julio César Castiglioni. Muy amable. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.